Sean bienvenidos a este nuevo video. Lo estoy grabando justico después del anterior porque ya era algo que había hecho durante el día y ya estaba haciendo pruebas y yo dije, no, esto tengo que subirlo sí o sí porque yo creo que es la forma definitiva o al menos la forma que yo voy a utilizar de ahora en adelante. Entonces, ¿qué tenemos? Dar un poco de contexto, vamos a tipar funciones que fueron exportadas de forma dinámica. Recuerden que cuando nosotros exportamos funciones de forma dinámica, significa que yo voy a acceder a esas funciones, no de forma estática especificando, oye, quiero que me traigas la función A que recibe estos parámetros y retorna este valor, y también quiero que me traiga la función B que recibe estos parámetros y retorna esto. No, dinámica es básicamente obtener todo de tacazo, o sea, automático, o sea, ¡pin! Dámelo todo. El problema de eso bueno, aparte de los beneficios que eso trae, que es automatizar y un montón de cosas, el problema es que hacemos el código genérico. O sea, importamos 10 funciones, pero esas 10 funciones no sabemos qué es lo que hacen. Bueno, realmente sí sabemos qué es lo que hacen. A lo que me refiero es que no sabemos qué reciben y qué retornan. O sea, ya tendríamos que irnos a la definición como hacíamos en el video anterior, ¿verdad? Pero aquí vamos a ser más inteligentes y vamos a tipar esas funciones. O sea, que al momento de recibirla le vamos a decir, oye, esta función yo sé qué hace porque pues al final no va a cambiar la forma de cómo las importamos, ¿no? O sea, siempre las vamos a llamar, en este caso son funciones asíncronas anónimas, entonces nosotros les asociamos el nombre del archivo al nombre de la función. Entonces nosotros al momento de llamar la función createUser, yo sé que la función createUser es de tipo función createUser, o sea, ya está tipado, o sea, ya está la idea ahí, y entonces solo sería como asignarle el tipo, que es lo que vamos a ver hoy. De hecho, el código no ha cambiado mucho. Lo único que ha cambiado, les digo, es index, types y index e index. Bueno, index es básicamente la demostración. Pero teóricamente hablando, solo tenemos que modificar index y types. De hecho, las funciones ya saben que tratan de simular una interacción a una base de datos, que al final es un set timeout encerrado en una promesa. Esa misma promesa se resuelve, retorna un valor, etc. Les doy un pequeño recorrido por si les interesa el funcionamiento, pero ahora sí nos vamos a index. Y pues en el capítulo anterior nosotros nos quedamos aquí haciendo un montón de cosas. Ahora, nosotros seguimos aquí. ¿Qué pasa? El primer paso es que o sea, esto para mí hace 2 días era un infierno y ahorita es como, oh my god, el poder de la disciplina y el estudio. Se lo recomiendo, definitivamente no hay nada mejor que saber cómo funcionan las cosas. Entonces, a lo que vamos. El primer paso, tipar las funciones, los argumentos y tipo de retorno. En el momento en que nosotros... Ah, sí, recuerdo de la etiqueta. Este video contiene código completamente de TypeScript. Si no te gusta el TypeScript ni te llama la atención, lo lamento, pero eres un ser inferior. No, mentiras. No, es por joder. Pero lo recomiendo. Realmente TypeScript sencilliza. Ya se me olvida hablar. TypeScript facilita mucho las cosas, por lo que de pronto si todavía no sabes ni siquiera qué es TypeScript o estás aprendiendo todavía JavaScript, no te lo tomes a mal, no es una ofensa, sino que te recomiendo que tarde o temprano aprendas TypeScript porque es lo mejor. Y si ya conoces de la existencia de TypeScript y no te interesa, ahí sí, tómatelo un poco en serio lo que te dije. Bueno, pero sin ánimo de ofender que al final esto es contenido educativo. Venimos aquí a aprender. Entonces, pues recuerden que yo estoy tipando acá las funciones. Yo acá digo que estoy recibiendo un user de tipo user y estoy retornando una promesa de tipo string o de un valor que user error. Que por cierto, esto no tiene ningún tipo de sentido, pero bueno, lo comento para que sepan que yo soy consciente, pero pues lo organice así. Entonces, resulta que pese a que yo tipe la función aquí, si yo esta función la exporto de forma dinámica, o bueno, realmente la recibo en otro archivo, la importo en otro archivo de forma dinámica, como es acá en index, que yo en ningún lado le estoy diciendo, tráeme create user como lo haríamos tradicionalmente, yo me vendría aquí, por ejemplo, create user, y acá me va a decir con mucho gusto, ¿qué pasó? Create user. Ah, vale, está entrando en conflicto, pero espera, bueno, me da un poquito de igual, con tal de que me salga esto. Ah, no, mentiras, esto sería aquí. Y entonces si yo acá pongo... No, no me va a dejar. Es que, a ver. Efectivamente, esto era lo que quería llegar. Que ya viene tipado. O sea, sabe que la función recibe... Dios mío, quítate. Recibe un usuario, entonces el usuario es name, role y user ID. Y si nos ponemos encima de la función, nos va a decir que la función recibe eso y retorna además una promesa. Y bueno, por cierto, acá la promesa dice string, que no dice el error, porque bueno, ya se entiende lo que les mencionaba anteriormente.
Pero lo que me refiero es esto, nos dice todo este larguero. Ese larguero, el problema es que se pierde cuando hablamos de forma dinámica. Por ejemplo, si nos vamos a index, ignoren lo nuevo. Esto es lo nuevo. No, mentiras. Eliminé lo anterior. Ignoren. Esto es lo anterior es esto. Si se fijan, yo me paro aquí dentro de user y me dice any. O sea, esta función funciona, valga la redundancia. O sea, si yo llamo a create user, se va a ejecutar esto y va a llamar como si fuera esta función. Pero, como se fijan, me dice de tipo any. Y si yo trato de agregar los valores aquí, voy a cortarlos porque esto después lo voy a utilizar. Si yo trato de crear un objeto y le doy control C, aquí me va a lanzar un montón de otras cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Cuando ustedes ahorita estaban viendo que me está mostrando correctamente todos los tipos de datos, ¿no? Ese es el problema y es porque se vuelve un revoltijo. Es muy diferente a yo, por ejemplo, en una mudanza, coger una cosita, otra cosita, otra cosita, e ir guardándola en cada cosa, a yo venir con el brazo, arrastrar todo y tirarlo a una caja. O sea, no sé ni qué hay en esa caja, no sé ni qué hace lo que hay en esa caja. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Tiparlos para saber qué es lo que hacen. Y realmente es muy sencillo. Primero debemos crear los tipos. En nuestro archivo de definición types, aquí lo que nosotros vamos a definir, recuerden que aquí tenemos la interfaz de user, pero además acá tenemos los tipos. ¿Qué diferencia principal hay entre interfaz y type? Bueno, pueden haber múltiples, pero al menos a mí, para esta ocasión, es que las interfaces sirven para los objetos, o sea, para modelar un objeto y decirle qué tipo de propiedades va a tener y de qué tipo de datos van a ser. Mientras que los types es para básicamente cualquier otra cosa, o sea, si queremos que una variable tenga una serie de valores en concreto, o si queremos que una variable también, porque realmente aplica más que nada para variables, por ejemplo, sea una función que va a recibir cierto argumento y va a retornar otra cosa. Como dato adicional, no es posible tipar funciones anónimas o de tipo function, solo funciones en variables. Y esto es a lo que me refiero. O sea, nosotros no podemos tipar este tipo de función. Ni el tipo de función que ahorita les mostraba, que era con export, default, etcétera, que era async. Así, tampoco esto es posible tiparlos porque, bueno, son de un tipo de función diferente más que nada. Pero gracias a que estos son variables, yo a estas variables les puedo poner un tipo en concreto. Y gracias a ese tipo en concreto, pues ahí sí ahora yo le puedo asignar, por ejemplo, una función. Pero no se podía hacer el caso contrario a los otros tipos de funciones, que acá lo que le digo, funciones anónimas, que las funciones anónimas son estas, ni tampoco a los de tipo function, que era el function, etc. Para tipar estas directamente hay que hacer lo que hacíamos aquí. Es decirle de qué tipo va a ser el parámetro y ejecutarlo aquí y qué tipo de valor va a retornar. Entonces aquí lo que me encargué es de tipar cada una de las funciones. Y sí, para tipar de forma dinámica las funciones es necesario definir cada uno de los tipos. Si a alguien le da pereza, no hay otra opción, es la única. O sea, no hay ninguna forma de decirle, oye, ya que en tu archivo estás exportando supuestamente una función que recibe esto, entonces esto no se puede vincular directamente a la función que... No, esto no es posible. Directamente tenemos que crear un tipo. Y entonces ese tipo va a ser de un tipo de función que va a recibir un user. Entonces básicamente lo que hice fue abstraer cada una de estas cosas, abstraer los parámetros y los argumentos y lo que va a retornar en cada una, en cada una, en cada una. Y lo definí aquí. Entonces va a ser create user function, delete user function, get user function, etc. O sea, el argumento que recibe y el valor que retorna. Y ya con esto es suficiente. Ya. Acá se acabó el video. No mentiras, pues ahora solo tenemos que asignarlo, básicamente. Ya una vez tipamos las funciones, que son los argumentos del tipo de retorno. Bueno, ya firmar el archivo. Vamos a crear las funciones como variables. Esto es importantísimo, como variables y tiparlas, porque ya les mencionaba que las anteriores, la de tipo function y las anónimas, no se pueden tipar. Entonces, básicamente lo que les mostraba, nosotros vamos a crear, por ejemplo, create user. Esto es un ejemplo, no necesariamente tiene que llamarse igual. Ese es el punto positivo, que nosotros aquí le podemos dar el nombre, y es que hay que seguir el camel case, el nombre que querramos. Solo le tenemos que definir el tipo, que en este caso digamos que es delete user function, y aquí le vamos a decir que esto es igual a function packager. Y esto nos sigue sin autocompletar porque el objeto no sabe ni qué le asignaron, pero como nosotros sabemos qué tipo de variable estamos hablando, ahora sí obtuvimos el delete user. Y entonces al momento de asignarle este valor ya sabemos que el nombre que querramos es de tipo delete user function, y sabemos que el tipo delete user function recibe esto por argumento y retorna esto.
y ya. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos cometer el error humano de, por ejemplo, create user. Y entonces estamos mezclando esto. Y esto al momento de que lo ejecutemos no va a pasar nada. O bueno, de pronto TypeScript es capaz de darse cuenta, pero al momento, esto solo va a fallar al momento que ejecutemos ese TypeScript, digo el JavaScript. O sea que, por ejemplo, nosotros supuestamente estamos llamando una función de tipo delete user function, pero realmente estamos ejecutando una función create user. Y entonces pues resulta que delete recibe argumentos y retorna valores diferentes a los que recibe create y retorna pues la función create user. O sea, va a haber aquí un conflicto de que básicamente le estamos asignando las tareas a Pepito, a fulanito, etc. O sea, no tiene sentido. Nosotros ya desde un principio tenemos que saber qué tipo de datos estamos manejando. Pero en el barril yo no recomiendo hacer esto. Pero esta es ya la forma, básicamente. Y ya pues usar la función finalmente. O sea, ya una vez la creamos, pues aquí hacemos el await. Si se fijan acá en create user, si yo me paro acá, create user, recibe user, tal. Y es porque nosotros lo estamos diciendo de forma explícita. Le estamos diciendo esto es de create user function. Pero pues aquí podemos asignar otro cualquier tipo de cosa. Pero pues la idea es que como esto ya no es dinámico, sino ya es estático, o sea, depende de la lógica humana, de la lógica nuestra, pues ya pues completamos el primer objetivo, que era básicamente empaquetar todo, que eso lo hicimos en el primer video. Entonces, pues la idea no es utilizar esto directamente aquí, sino el lugar donde lo vamos a importar. En este caso, ahora sí ya no nos importa esto. Ya creamos todo. Lo que nos importa es ir al archivo donde los vamos a importar. La función sigue siendo la misma, pero pues si quieren lo hacemos otra vez. Import database. Database y me la autocompletar porque es un módulo estático que estoy exportando manualmente. Y ahora voy a acceder a los objetos que me da database. Entonces yo voy a acceder aquí y voy a desestructurar. Function Manager también es un objeto estático porque yo lo definí allá y yo voy a entrar. En este caso no quiero Function Manager, pero me pareció que lo había cambiado, qué raro. Ah, vale, este cambio no lo hice aquí. Por eso es que yo les decía que recuerden que, o sea, que ustedes vengan aquí y les diga Function Manager, Function Packager, ustedes no entienden de qué le están hablando, si son adaptadores o qué. Por eso yo en el video anterior, que como lo borré por accidente, la idea sería crear el objeto adapters y asignarle, a ver si Copilot, no me ayuda, Function Packager, para que directamente el objeto que vamos a importar se llame adapters y nosotros sepamos que nos estamos refiriendo a la carpeta adapters y que cada argumento del objeto corresponde a cada función que estamos exportando aquí. Y entonces ahora sí, si nos venimos aquí, adapters. Pero ahora sí, pues como esto sigue siendo completamente dinámico, nosotros no sabemos que nos está trayendo adapters, porque esto sí no se puede saber a ciencia cierta, no se puede saber en tiempo de ejecución. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es extraerlo de la forma como nosotros sabemos, más que nada. Vamos a traer create user solo porque tenemos la noción de que el archivo se llama create user. Ojo, sigue siendo las mismas reglas de juego del video anterior, con la diferencia de que ahorita lo vamos a tipar. Y extraemos de adapters. Yo también puedo hacer directamente aquí create user, pero para no enredarlos lo prefiero hacer así para ir paso a paso. Y entonces ya extrajimos la función create user. Entonces quiero que primero comprobemos que esto se ejecuta con éxito. Vamos a venir acá, control L y ejecutamos. De pronto si ejecuté un console log anterior, quiero que se fijen en el console log que dice en index de la aplicación. En index de la aplicación, esto es anterior. Acá tenemos create user. Recuerden que la función create user retorna, bueno, acá no les puedo decir porque no está tipado, pero recuerden que create user retorna un objeto. Ah, no, mentiras, esta cosa es de otra cosa. Ah, no, mentiras, no retorna el objeto. Tiene un console log dentro que muestra el mensaje y muestra el objeto. Por eso acá que vemos creating user y todo el user. No porque lo estemos recibiendo aquí, sino porque esta función, aparte de retornar, pues también ejecuta un console log y por eso lo vemos. Y como pueden ver, funciona correctamente. Pero ahora sí, vamos a la parte interesante. Vamos a tipar esta vaina porque es lo mejor. ¿Y cómo tipamos? Pues creando una función de tipo variable. Y en este caso pues hay diferentes formas de llamarlo. Recuerden que ya les dije, lo pueden llamar de cualquier otra forma. Pero una cosa que yo suelo hacer es create user type
o si no les gusta type, pueden poner t o pueden poner d de definition, etcétera. Pueden poner t como para simplificar, ¿no? Y entonces, pues creamos esa función, digo esa variable de momento, pero a esa variable vamos a asignar un valor, que en este caso es createUserFunction. Si yo le pongo 2 puntos acá y escribo createUser, pues acá me va a autocompletar de los tipos que yo estoy exportando. Sino que acá pues también tenemos el deleteUserFunction, también tenemos el... Si ven que acá ya me está lanzando error, también tenemos el updateUserFunction, que por cierto recibe el mismo argumento, entonces no lanza error. O tenemos el, ¿cuál era el otro? El get, esto era get, user function, etc. Como son tipos, pueden empezar por mayúscula, pero en este caso recuerden que es create user function la función de que estamos tratando. Acá lo tenemos, create user. Y ya por último, utilizamos la función. De hecho, si yo me voy acá, wait, create user, ojo, create user t, porque ya está tipada. Si nosotros utilizamos create user normal, pues acá nos va a decir, oye, bro, no sé de qué me estás hablando, lo siento, pero como somos todos unos poderosos que utilizan TypeScript, pues aquí ya sabemos de lo que nos está hablando. Y si yo me vengo aquí, me va a decir name, roles y user ID. Pero en este caso voy a dejar el que tenía anteriormente. A ver si puedo regresar un momento. Ahí está. Create y user function. Y acá le voy a poner el Crislo, user ID 2, roles, adminote, etc. Entonces ahora sí vamos a ejecutar por último esta funcional que nos está diciendo. Vamos a poner aquí parte tipados. Y ahora sí a ver qué nos dice. Y pues debe ser el mismo funcionamiento. Recuerden que a final de cuentas los tipados solo se verifican en tiempo de transpilación, no en tiempo de ejecución. Eso quiere decir que si TypeScript no detecta alguna anomalía, esa anomalía va a pasar a JavaScript. Y esa anomalía solo va a ser detectada en el momento de que ocurra, o sea, del momento en que se ejecute. Si yo pongo acá delete user, acá TypeScript en tiempo de transpilación no me va a dejar porque está recibiendo mal los argumentos. Entonces, chévere. Pero, por ejemplo, ahorita que yo estoy utilizando, bueno, digamos, acá, que acá es lo que sí les decía, si ustedes importan otra función y crean que esa función hace otra cosa distinta, o sea, no saben el tipo, pues esto TypeScript no va a saber porque aquí estamos hablando de puros any's. Pero en el momento en que se ejecute esto de JavaScript y JavaScript, por ejemplo, vea que ustedes en Create User metieron un hola mundo, por ejemplo, metieron un hola mundo, va a venir aquí y entonces va a decirse timeout, create, bueno, en el lugar donde se utilice user, ¿no? Acá como no se usa de forma literal en una aplicación real, pues da igual, pero digamos que ustedes llegan acá a meter hola mundo en la base de datos, le va a decir necesito que me digas los roles que va a ocupar, necesito que me digas aparte del nombre que más teníamos, necesito que me digas el user ID, no que me digas hola mundo, que de pronto lo puede llegar a interpretar como el nombre, ¿saben? Pero eso solo ocurrirá en el momento en que se ejecute la aplicación, no en el momento en que se transpile. A mí también eso me costaba entenderlo, o sea, no entendía cómo es que unos errores pueden saltar en la etapa de transpilación y otros errores en la etapa de ejecución, porque porque todos no ocurren en la de transpilación, porque pues como todas estas reglas que pone TypeScript solo se ejecutan en el tiempo de transpilación porque al final de cuentas lo que ejecutamos es JavaScript, pues el navegador nosotros no podemos ejecutar directamente TypeScript para que el navegador diga, ah no, tú esta función no la puedes utilizar aquí porque se supone que esta función recibe este tipo de argumentos. No, el navegador no sabe que es TypeScript, solo sabe que es JavaScript. Entonces pues es eso más que nada. Y ahora sí le decimos index en la aplicación parte de tipados y ahora sí recibimos create in user, el Crislo, user ID 2, adminote y ya. Eso es todo. Ahí está la diferencia. Recuerden, lo de al menos una de las formas, o sea, esto es lo que estamos viendo desde hace rato, lo mismo, ¿no? O sea, leer la carpeta, importarlos, recibir las promesas, resolver las promesas, digamos, obtener el default como para ir limpiando. Y digamos que al menos hasta este punto ustedes ya tienen la parte funcional, o sea, ustedes acá ya tienen las funciones, ya las obtienen, pero al momento de ser anónimas no conocen el nombre. Entonces acá tenemos que hacer un paso adicional, que es tratar de asignarles un nombre de alguna u otra forma. Por ejemplo, otra forma, ¿cuál sería? Utilizar tipo de llave valor como lo estamos haciendo aquí con objetos. O sea, estoy creando un objeto function packager donde la propiedad va a ser el nombre de la función y el valor va a ser la función anónima en sí. Pero también otras estrategias, ¿cuáles son? Crear un arreglo de 2 dimensiones, donde el primer arreglo contiene un segundo arreglo, que ese arreglo contiene en el primer elemento el nombre de la función y en el segundo elemento la función como tal. También podría ser una opción, porque estaríamos relacionando el arreglo en primer nivel de las funciones y en el segundo nivel estaríamos vinculando el nombre a la función asíncrona. Esa sería otra forma
Pero yo creo que para no matarse mucho la cabeza, lo mejor es hacerlo de esta forma y ya. Y si no se quieren matar la cabeza más, pues exporten funciones nombradas y ya. En este caso, en el caso único de exportar funciones nombradas, aquí ya tendrían las funciones de tipo create user o bueno, como lo sea que la están llamando y la podrían buscar más fácilmente, aunque pues este método no me termina de incomodar porque yo tengo hasta el último momento la posibilidad de asignarle un nombre en concreto y ese nombre en concreto ya luego lo asignaría a otra variable y pues tendría un poquito más de libertad, por lo que pues esta forma a mí me gusta un poquito más, si se te soy sincero. Y ya luego pues no hay nada más, solo crear los tipos y al momento de utilizar la función pues crear como una variante tipada al cual le vamos a asignar el tipo efectivamente la función que se supone que estamos tratando y finalmente la función que importamos, el objeto any. Y entonces en este momento le estamos diciendo que trate este objeto como una función que recibe el argumento user y retorna una promesa de tipo string. Ya no me lo muestra, ahora sí, que retorna una promesa de tipo string. Y ahora sí, ya a partir de este momento la podemos utilizar de esa forma. Por lo que nada, espero que este video haya sido de utilidad. Ya se acabaron los videos al menos de esta sección. No del curso de JavaScript, sino esta sección de cómo importar de forma dinámica. Créanme que es una característica muy poderosa. La pueden utilizar literalmente en el 100% de los casos, pero al menos los casos donde cobran más importancia o toman relevancia es cuando exportamos eventos. Los eventos normalmente, por ejemplo, en el caso de la librería de Discord.js o realmente en eventos que ocurran en servidores, etcétera, lo que pueden hacer es básicamente definir una función en una carpeta, por ejemplo, llamada events. Y entonces, por ejemplo, en Discord.js existe el evento de cuando se envía un mensaje, que es Message Interaction, si no estoy mal. Entonces ustedes crearían un archivo llamado Message Interaction, o sea, tendría que llamarse igual que el evento, y dentro de ese archivo definirían una función, y esa función sería la que se ejecutaría al momento de ocurrir ese evento porque ya lo vinculamos con el nombre del archivo y entonces pues haríamos un tipo de importador dinámico de archivos para que cuando ocurra un evento, si el evento es de tipo message interaction, entonces va a buscar cuál archivo se llama message interaction y entonces ese archivo lo va a importar y lo va a ejecutar. Ese es el como le digo, esa es la ventaja del paradigma funcional, el dinamismo más que nada. Ya luego, adicional a eso, pues también podrían exportar funciones, tomárselo muy literal, exportar hasta funciones. Y pues ese era el caso, ese era el enfoque que queríamos ver ahorita. Por lo que nada, espero que este video haya sido de utilidad y esta serie de videos haya sido de utilidad. Ya luego nos veremos en otro módulo quizás. Por lo que nada, adiós. Recuerden apoyar, like, comentario, suscripción se agradece. Adiós.